Bueno, comenzamos la marcha para ¿Qué marcha? otro nuevo programa. La que te no, así con toda la onda. Y un programa que vamos a intentar que salga todo bien, porque ya hay que juntar moneditas para un micrófono nuevo. Claro, tenemos un par de problemas técnicos acá. Claro, tenemos abierto como siempre el Audacity, pero esta vez vigilando que siga grabando, sin haber que poner pausa y terminar en otro momento. Y ya en el episodio 10. Uff, llegamos a los 2 dígitos y la forma de festejar, hay que invertir plata, chicos. Está bien, está bien. Bueno, como siempre aquí Freddy, el que intenta guiarlos en esa situación, ese soy yo. Nos acompaña la mascota del programa, el increíble Gonzalo Distopiano García, llevando esos Montezulis. Así es. Y Gastón, el muchacho de los chismes. Bueno, antes era el ilustrador, ahora chisme. No, te digo, ¿sabes por qué te digo muchacho de los chismes? Sí, Porque dígame. necesito que me confirmes uno. Apa. ¿Qué pasó? ¿Cuál de todos? ¿Spider-Man volvió a Marvel? Spider-Man volvió a Marvel, aparentemente por una sola película más, por lo menos en solitario, y se habría garantizado también la aparición de él en una película aparte, ¿no? Puede ser una buenísimo. grupal o no. Pero bueno, por lo menos sigue válida la teoría del Distopiano, ¿no? Que si la primera era llegando a casa, ¿no? La segunda era lejos de casa y la tercera sería Homeless. Claro, sin casa. sin casa. Era Bueno. Homecoming, Far From Home, Homeless. Sería la historia, ¿no? De Spider-Man Desplazado. llegando a Argentina y sufriendo la macrisis, entonces se queda sin casa. O sea, puede ser, pero teniendo en cuenta el final de la otra película, puede ser que esté Homeless. Sí, olvidate. Si no empieza Homeless, se van a perder terrible. No, porque lo van a querer perseguir Claro, en sí. su casa y él va a tener que poner un montón de trampas y va a ser Spider-Man Home Alone. No. Es buenísimo. El villano va a ser interpretado por Macaulay Culkin. Full Marvel, circle. Marvel, es Full una circle. buena idea. Claro, sí, una joyita. Bueno, muchachos, me piden desde producción que pongamos una temática en este camino que es un podcast de Sí. doble dígito, como lo queremos llamar. Y esa temática es ciencia ficción. Así es. Ciencia ficción una temática que me gusta mucho y no vengo viendo absolutamente nada de eso, así que estoy en problemas para aportar cosas. Yo vengo viendo chinos golpeándose la cara, pero y no por accidente. Que también es ficción, ¿no? Porque sabemos que no todos los chinos saben dar patadas y puñetazos. Claro, pero no es exactamente una ciencia. Pero ¿qué es lo que tienen, muchachos, de increíble sobre la ciencia ficción? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Qué estuvieron admirando? ¿Qué estuvieron creando? Bueno, para empezar podemos partir, ¿no? Con lo que vi yo, por mi lado, ¿no? Vi la película Aniquilación. La de Netflix. La de Netflix, porque no salimos de ahí. Obvio. O si salimos no lo decimos porque es muy fácil, ilegal. Claro, Netflix. sí, es más cómodo. Ilegal significa que lo tenés que bajar. Netflix lo prendés. Sí, y también es como es una apuesta, ¿no? Es un 50-50. Entraste a Netflix, es fácil, viste algo que puede ser completamente disfrutable, o lo contrario. Sí, igual es fácil por otras personas. Yo estoy como media hora haciendo zapping en Netflix, no veo nada y me voy a hacer otra cosa. Bueno, le contaba al Distopiano, ¿no? Que entré, me puse a mirar el catálogo, a buscar la ficha en IMDb. Me encontré con... Todo un trabajo, digamos, Todo un de trabajo. investigación para... Ya sé mucha tarea para mí. No, bueno, pero son 15 minutos de tarea contra evitarte 1 hora y media, 2 horas de una película bodrio. Estuve Bueno, a sí, esto, está bien. estuve a esto de mirar réplicas de Keanu Reeves Ah, que dicen que es una basofia. mira. Así que, Que lo único que es que te venden al actor en una trama básica de ciencia ficción. cliché y aburrida como ella sola. Pero bueno, Bueno, eso fue un review rápido de Replicant en nuestra temática de ciencia ficción. bancamos a Keanu, no bancamos todas sus películas. Claro, ya voy a hablar de ciencia ficción cuando salga el Cyberpunk en abril. Ah, ni Hay hablar, mucha que hablar sobre sí. Keanu, ciencia ficción y toda la Alto bola. jueguín. Siempre hay mucho para hablar de Keanu. Aguante Keanu. Uf, Bueno, retomando, la película esta Aniquilación está protagonizada por Natalie Portman, la novia de Thor. la novia de Thor, y Tora. La próxima Tora. Ya la próxima Thor. y Tessa Thompson, que es la nueva reina de Asgard, así que va por ahí los mambos. Mira. El resto del elenco no lo conozco, para ser franco. Es como la de Hombres de Negro que Bueno. pusieron a Thor y a Valkyria también haciendo Bueno. otra cosa. Valkyria es Tessa Thompson, que aparece en Ah, la peli. está ¿Estaba Valkyria? Sí. Mira, ¿De quién así? Hace medio de... mala. No, en la película que... ¿De personajes principales? Sí, sí. Ah, Porque eran 4 minas. 5. Para sí. aclarar, la vi, la peli. ¿La viste? Hace un montón, no me acuerdo. Sí, es 2018 si no me equivoco. Y
fue bastante comentada cuando salió, ¿no? Por esta cuestión de que el equipo protagonista está formado únicamente por mujeres. Sí, la verdad me di cuenta cuando ya estaba muy empezada la película. Ah, son todas minas, ¿no? Yo estaba viendo una peli, qué sé yo. Sí, bueno, ahí está la cuestión progresista de que no nos fijamos en el género, ¿no? Claro. Somos todos seres humanos. Sí, también tengo el problema de que me acuerdo de Natalie Portman y había más personajes. Y Sí, no me sí. acuerdo qué hacían. Me acuerdo del oso. ¿Cómo, El oso que ponía voces. pero cómo bueno. no acordarse de ese oso que es muy tétrico? Creo que lo mejor de la película. Sí, no, esta cuestión de darle vuelta a la construcción del género ciencia ficción, tanto en género porque es un equipo femenino, y también en que generalmente en este tipo de películas lo que mandás, que es lo que sucedió en la película, mandás una expedición militar, porque la milicia Claro. es la solución a todo, y no, y acá vienen todas estas mujeres que son científicas, psicólogas. Claro que también estaba médicas. contrapuesto a que ya habían mandado un equipo de salchichas super militares Sí. y no había funcionado, así que bueno. Mandaron a los G.I. Joe y fallaron estrepitosamente. Bueno, pero Distopiano, ¿vos viste esta película? No. Bueno, entonces habría que explicarle al muchacho de qué se trata. La trama es sencillamente, cae un meteorito a la Tierra, ¿no? En un faro, y a partir de ese punto cero se empieza a generar como un campo de energía, ¿no? Muy colorido que refracta las luces, conocido como The Shimmer o El Resplandor. ¿Qué pasa? Here's Johnny. ¿No? Here's the oso. Se empieza a expandir, ¿no? Y con la expansión de este territorio se empiezan a perder obviamente poblaciones, tienen que evacuarlas, y el gobierno está muy interesado en esta zona de la que no pueden saber nada, porque cada vez que mandan una expedición no reciben reportes, la gente no vuelve, y entonces mandan a este equipo único, completamente diferente, que va... Escuadrón Suicida, digamos. Escuadrón, sí, completamente. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, en la idea de Escuadrón Suicida. Bueno. Y al entrar, ¿no? Más que nada para saber, porque ¿qué pasa? En este escuadrón de G.I. Joe estaba el marido de Natalie Portman, que regresa, pero el tipo no puede decirle nada, no sabe cómo volvió, cuándo volvió, qué fue a hacer, qué es lo que hizo, no sabe nada, está hecho un vegetal. Entonces van y se encuentran con que pierden la noción del tiempo, la naturaleza está mutada, mutan los animales Dentro. dentro de este Claro. resplandor, Es ¿no? como la cúpula. Es como una cúpula, ¿no? Es un mundo aparte básicamente, y bueno, empiezan a cambiar ellas mismas, ¿no? Y acá me parece que está lo interesante de la peli, más allá de lo que son las mutaciones, el oso, ¿no? Que es una película que habla mucho sobre los personajes, en general, porque no hay un desarrollo muy particular de cada uno, pero está esta idea, retomando lo que decía vos de Escuadrón Suicida, de lo que es el impulso de destrucción de cada ser humano, ¿no? Desde el principio, ¿no? Porque estas mujeres tienen sus episodios traumáticos, ¿no? La mina, esta idea de que vuelve el esposo y no sabe nada que le pasó, un matrimonio que parecía feliz pero que después te das cuenta de que no. El resto del reparto tenés una mujer que era adicta a sustancias, al alcohol creo que si no me recuerdo, Claro. otra que se autolesionaba, otra que perdió una hija. Entonces es ¿por qué van allá sabiendo que seguramente es una misión sin retorno? Y además, después te vas dando cuenta de que el mismo entorno del resplandor te va modificando, ¿no? Es como que te va fusionando tu ADN con el ADN de las cosas que hay alrededor. Claro, es como que aparentemente entrando en el plot twist de casi, no sé si al final, pero lo explica en un momento, que no solo refleja las luces, sino también la información genética de las cosas. El alma. Claro, bueno, no, realmente no. Pero como que en esa mezcla se refleja el alma, porque también tiene un pedo existencial en un momento de la peli, pero es más el ADN de las cosas. Ves plantas que crecen con forma de persona, porque tienen la información de esa forma. Visualmente es un reviaje, sí, por ahí puede pasar que te aburre un poco la trama, pero estarlo viendo es como, oh, mirá, y es medio raro que fue lo que pasó. Y no,
a pesar de que quieren hacer como que si no te terminan de explicar si esas plantas eran personas o no, porque no ves a ninguna persona Claro, sí. de los desaparecidos y no es que están en todos lados, es solo un momento. Bueno, el famoso oso que estamos mencionando desarrolló como que puede copiar cuerdas vocales. Entonces como que caza haciéndose pasar por gente en problemas para atraer a otras personas, cosas así. Claro, como un loro, digamos. Y no me acuerdo bien porque no lo vi hace poco, pero es como que reproduce solo de su más reciente víctima. Como que Lo que te retiene dan a esos entender ruidos. en la película es que por alguna casualidad, no es como una evolución selectiva, sino por alguna casualidad, mientras el oso atacaba a la mujer, el ADN se empezó a combinar en este momento en que ella estaba gritando, ¿no? Que decía Sí. ayuda, entonces justo este último fragmento es lo que se le pegó al oso. No sabremos si pasaría de vuelta con una futura víctima y diría otra cosa. Te da a entender que es como que la mina vive en el oso, pero como este fragmento de puro dolor, ¿no? La existencia de ella queda acotada a esto. Acá es como la quimera que crea Stoker. Sí, sí. Stoker, de Stoker. Full Metal Alchemist. Eduardo. Claro. Como lo decimos. Sí. Bueno, eso está bastante bueno. Bueno, y después en el final, si querés hablar de pedo místico, Uf. se pone como que, digámoslo así, nomás, le termina pasando algo parecido que le pasó al marido, a la mujer esta. Entonces no terminás entendiendo qué tanto es ella y qué tanto es lo que vino de afuera. Claro. Así que es interesante. Pero, el título de aniquilación, que sería lo que aniquila La aniquilación es básicamente una cuestión de concepto. del humano. Claro, no sé si del humano, pero es que, a ver, la película empieza con Natalie Portman en la base, en cuarentena, ¿no? Y tiene que hacer un gran flashback, la crónica de lo que pasó durante la misión. Y cuando empieza a explicar ella, es que los que la entrevistan es, bueno, pero este ente está destruyendo todo, ¿no? Esta idea de aniquilación. Claro. Y ella lo corrige y dice, no está destruyendo, está cambiando, está creando algo nuevo. Entonces es como se crea la polémica, ¿no? Es algo nuevo, es destrucción. Es muy filosófica la película y te lo marca en torno a las problemáticas que presenta y el ritmo narrativo que tiene. Es un ritmo bastante lento y por eso se vale en momentos muy puntuales de llamado de atención para reenganchar al observador, al espectador. Claro. No, ya sea con lo del oso, cuando encuentran cintas de video, ¿no? Claro. Al menos la fotografía siempre es interesante. Especialmente una vez que ya entran en la cúpula o el resplandor. Sí. Hay un momento donde ves los videos, me hiciste acordar de los soldados. Sí. Es el momento truculento más o menos. Que le estaban pasando cosas a los soldados. No sé si le pasa eso a ellas, pero que uno de ellos se sentía mal o se había muerto o no sé. Y cuando lo quisieron abrir, digamos, abrir el cuerpo del estómago, Sí. tenía un quilombo ahí adentro. Y no es que se le había metido algo que le estaba comiendo, es que se le había mezclado todo no sé, el ADN, tenía una obra de Andy Warhol ahí adentro, que era un quilombo. Pero no es que había sangre o había explotado, simplemente era un... Pero bueno, pero después muestran cómo quedó el tipo en la piscina. Y Sí, quedó sí, medio me estaba acordando, yo convulsionado. te digo, lo vi una vez. Sí. Encima la vi con mi vieja, me acuerdo, porque estaba re pedo. Che, ¿qué es esto? No sé, vamos a verlo. ¿no? Tengamos un tiempo de madre e hijo. Sí, Bueno, sí. Y terminó y nos quedamos, bueno, eso fue algo que pasó. Vamos a terapia juntos. Y más interesante. Pero bueno, está buena. No es un pero está buena. Qué sé yo, a mí me gustó el tema de la fotografía, que no solamente es bonita, llamativa, sino que es un cambio a este tipo de películas donde para generar un poco de tensión, terror, suele ser todo muy confuso, muy oscuro, muy viscoso. Acá me hace acordar, ¿no?, a lo que es la naturaleza misma del planeta, ¿no?, donde vos tenés criaturas con colores muy vivos, llamativos, muy bonitas, pero que son peligrosas, ¿no? El pulpo de anillos azules, los sapos venenosos. Es como, está bien, está lindo, pero no te acerques porque acá vas a tener problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tipo este de la piscina? Que Claro. bueno, tenés por un lado el cráneo fragmentado contra la pared y después tenés como un moho, unas esporas muy coloridas, muy brillantes. Es un cuadro de Andy Warhol de un cadáver, ¿no? Es precioso. Lo warlogearon. Sí, sí. Nada, es una película que, bueno, dura 2 horas. Si tenés paciencia, lo que es el ritmo inicial, hasta que entran, hasta que van encontrando estas pistas de lo que te da a entender de lo que va pasando, puede costar un poco, pero creo que vale la pena. Es
Es una película muy, muy disfrutable. Bueno, eso es por un lado, de cosas de ciencia ficción, al menos en las pelis, Netflix, muy accesible. Pero ¿qué más estuvieron viendo, chicos? Acá me habían pasado unos cómics. Sí, bueno, acá, como había mencionado el compañero de expedición, que habían mandado un grupo de expedición adentro, yo aprovechando que me compré el número 2 de Expediciones Samai, más o menos que lo leí, lo compartí con ustedes yo. Acá lo muestro para que lo vean. Acá, ahí está, lo tenemos acá presente a los dos números. Y nada, vamos a hablar de esta cuestión de viajes en el tiempo, de división preventiva ante amenazas ucrónicas, Expediciones Samai. Que nada, es un cómic en un formato muy cómic al estilo yankee. Pero no es yankee. Pero no es yankee, es argentino, es nacional, vamos por lo nacional. Digamos que también sería una especie de algo como nuevo en el sentido de viajes en el tiempo. No tenemos muchas cosas de viajes en el tiempo que traten ese tema y que sean nacionales, más o menos el Eternauta o alguna que otra por ahí, pero digamos no tiene este formato y no sería tampoco muy de este siglo para nosotros, digamos. O sea, como que trabaja con cosas de viaje en el tiempo, pero ya con un dejo de cosas que para nosotros sería más retro que las nuevas formas de viaje en el tiempo que consideramos en este momento del 2019, cuando se está grabando este podcast. Así que nada, quería más o menos aclarar antes de pasar a la trama que es un libro de cómic, digamos, que sale de el podcast conocido que se llama Te lo transmito así nomás, que también está en YouTube, como este mismo podcast está en YouTube. Que nada, se sitúa, o sea, la idea arranca de los mismos... Un mismo episodio del podcast. Claro, pero los que integran ese podcast serían los que idean la posibilidad de hacer este cómic y al mismo tiempo los que los protagonizan. Exactamente, esa era la palabra. Y nada, sucede que se juntan 2 o 3 de estos muchachos y idean la forma de qué hubiera pasado si en uno de los podcasts, como vos decías, una anécdota específica, cuando se cortó la luz, todo lo que el espectador, o bueno, el oyente no vio, en realidad fue un viaje en el tiempo y pasaron estas cosas. Entonces como que arranca desde ahí, desde esa idea, a funcionar como si fuera una historia de viajes, que en este primer número vemos a el personaje de Jorge, que es uno de los que integraba en ese momento el podcast, uno de los que está... Ahora ya no tanto, pero... Tal vez los conozcan ¿no? Claro, tal vez los conozcan te lo resumo así nomás. ¡Uy! ¡Te lo viajo así nomás! Claro, ese muchachito que hace resúmenes. Nada, bueno, y es primero los personajes se presentan en el número 1. Pasan cosas como, por ejemplo, desaparece de ese lugar donde estaban grabando el podcast y al abrir los ojos está... En lo que después nos damos cuenta por un par de indicios sería más o menos La Plata o el Río de la Plata en plena conquista o en plena caída de los conquistadores del... ¿Cómo se llama? El virreinato, lo vemos los en españoles, digamos. La época final del virreinato porque se menciona que están los españoles combatiendo contra los ingleses, ¿no? Claro. Por lo menos se menciona la presencia de ingleses por esos claro, lados. Se menciona eso, se menciona lo que nosotros podemos entender como los jesuitas, que vinieron a traer su cultura, su religión, digamos. Los primeros pedófilos en Latinoamérica. Está bien, esa es una lectura propia. Por supuesto. Quiero decir que no por propia es falsa, digamos. También vale aclarar. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Claro. Y bueno, nada. Se encuentra Jorge ahí, ya viajado en el tiempo, ya con una construcción, digamos, de la psique que tiene él, muy apegada a nuestro tiempo, digamos. Ya al haber consumido muchas películas de viaje en el tiempo, muchas series de este estilo, como que interioriza mucho más, o sea, mejor lo que está viendo, lo que le está sucediendo alrededor y como que no hay
una sorpresa tan grande como sí en otras cosas de viaje en el tiempo que a lo mejor tardan más en descubrir si viajaron o no, qué fue lo que pasó. Como que acá Jorge viaja y ya más o menos saca o puede deducir por un par de elementos que hay en el lugar que ha viajado en el tiempo. Sí, convengamos, ¿no? De que cada producto es hijo de su tiempo, de su época, y que ya a esta altura, 2019, hay ciertas ideas de que son clásicas. Sin ir más lejos, en Endgame, cuando quieren explicar lo que es un viaje en el tiempo, ¡pum! No, bueno, además de eso, Volver al Futuro, que es como la figura referencial de lo que es viaje en el tiempo. Sí. Bueno, tomando a Jorge por un pequeño momento, lo que tendrían que haber hecho en Endgame es hacer lo que hizo él. Es decir, no es como en Volver al Futuro, es como en Dragon Ball. Y listo, se entendía. Claro. Pero no, tenía que estar media hora explicando el paso del tiempo. Sí, olvidate. Y bueno, y también tenemos otros personajes típicos de este mismo podcast que estamos comentando, que te lo transmito, que tenés por un lado Julis, que es interpretado por acá en este cómic por un robot, o es el personaje que se hizo robot, se overlordió, como dirían otro de podcast, amigo. Este es un rizoma de podcast. Sí, sí, esto es como un collage de podcast, de referencia a podcast. Después tenés, por otro lado, ya en los números más avanzados, o ya en el final, tenés a los otros personajes como Nati y Casper, que también ya están representados con unas formas un poco más, o sea, diferentes. Todos diferentes entre ellos. Lo que uno puede hacer la lectura de que cada uno viajó a ese mismo futuro, o digamos a ese presente en el que se encuentra Jorge, de una manera distinta o sea, entre ellos, ¿no? Cada uno de una manera diferente. Después los 4 terminan ahí en una serie de investigaciones. Claro, después cuando Jorge más o menos llega, más o menos le explican que desde que él le pasó esta situación de, no sé, que se desintegró y se integró otra vez en el futuro, le explican que una organización en ese mismo momento llega y les cuenta qué fue lo que pasó un viaje en el tiempo, y que a raíz de querer ver qué pasó con eso, empiezan a hacer un montón de experimentos y un montón de cosas locas en la que cada uno de estos personajes toma sería la forma o el experimento para hacer que se perpetúe no sé, ellos mismos en el tiempo, ¿no? Entonces cada uno se convierte en robot, otra le pasan cuestiones así como, no sé si spoiler tanto, pero otras cuestiones en el sentido de perpetuarse en el tiempo. Ya acá el distopiano presentó lo que es la trama. Si alguien que es como se escucha de Te lo transmito, no sabía que tenían un cómic o no lo consumió todavía y lo quiere hacer, que lo haga. Si alguien que suele consumir Te lo resumo, no sabía que los muchachos tenían un podcast y sacan un cómic, que lo vean, que sepan que a partir de ahora se va a destripar lo que es Expediciones Samai, claro. Y se va a hacer muchos spoilers de los primeros 2 números. Los muchachos ya tienen el tercero publicado. Sí, que más o menos acá vamos a tener a fin de año, por lo que estuve hablando con el autor, más o menos a fin de año o principio del año que viene, ya lo vamos a tener en Mar del Plata, pero ya está editado y todo. Y bueno, entonces si ahora empezamos con spoilers, Nati llega a ese futuro clonándose, y nuestro, digamos, el autor, que está también representado acá, que sería el autor de la historia, que es Casper Uncal, en una cápsula media rara de agüita, que sí, por lo que podemos deducir tarda, o sea, es el mismo que tarda en envejecer o una cuestión por el estilo. Claro, yo me pierdo un poco en los nombres, pero este Casper, digamos que sobrevive como Sordon. Claro, sí, sí. Y la que es la mina sobrevive a lo de Evangelion. O sea, no sobrevive un carajo, sino que tiene un montón de clones. Claro. Jorge, como es el más famoso, solo el protagonista y no le dan poderes. Y el otro que es como el Citripio de Star Wars. Claro, solo sí, que sí. Casi que de pedo me lo molesto. Pero bueno. Y bueno, lo que es la trama serían los viajes en el tiempo de estas personas. Los muchachos me trajeron los cómics porque yo no sigo ninguno de estos podcasts. El único podcast que escucho es el mío y todo lo demás se manejan. Y a veces, así. Y a veces. Siempre pongo el dedito de que me gusta, a diferencia de otras personas. Pero bueno, está. Existe. Sí.
Lo que uno también, aparte, digamos, de la trama, puede llegar a rescatar es que hay una especie de elementos o situaciones que como que le agregan algo más a la historia. Como por ejemplo las referencias. Es como vos agarrás el cómic y se te presentan. Obviamente tenés que tener la competencia para entenderlas o no, digamos. Un Sí. entendimiento de cine de los 90 en adelante o capaz un poco más atrás. Un par de cosas de literatura que también se puede rescatar de ahí, o referencias mismas a cuestiones sociales, por ejemplo la conquista acá, el holocausto de la conquista de América, ¿no? Holocausto y la conquista. Claro, Sí, o sea, sí, hay cuestiones de cultura general, como puede ser la historia argentina con el virreinato. Hay referencias culturales a lo que son los productos de los 80 y 90 o un poquito más atrás. Salvo que seas un centennial muy culto y puede que te escapen cosas, pero bueno, si querés disfrutar de lo que es este universo telo, ¿no? Te lo transmito, te lo resumo, Claro. te lo Pensé que cómic, íbamos un telo. Pero te lo mateando acá, te lo contagio si nomás sería ese que Ay, dice no. Freddy. te lo mateando uno, Te lo mateando uno. mateando en telo, ¿no? no, todavía. De eso Villa no quiero saber nada. Pero solo la puntita. Retomando. Sí, hay muchas referencias. Obviamente a lo que es el podcast, ¿no? A lo que ya es historia argentina, a lo que es cine yankee, ¿no? Hay de todo un poco. Hay referencias, digamos, de color sueltas y hay otras que permiten ciertas conexiones en lo que es la historia de la trama, ¿no? Haciendo una lectura personal, por ejemplo, que mezcla referencias de varias épocas. Cuando aparece, ¿no? Cuando la figura del primer cura, ¿no? El jesuita, Sí. y el capitán del barco español, ¿no? Lo llaman Capitán Abadía, ¿no? Para mí, que es una lectura, ¿no? Esta, una referencia al zorro, ¿no? Cambiando el nombre de Capitán Monasterio por Capitán Abadía, que a su vez la abadía es un lugar religioso que permite vincular con la referencia que había encontrado Listopiano, ¿no? A Sí. esta novela de Eco, Humberto Eco. El nombre de la rosa, que al mismo tiempo se puede ver por el nombre que se utiliza, creo que Apps o algo así, Apps, vuelve a sí, aparecer. O sea, Ah, yo pensé que eran personajes históricos y punto. sí, Bueno, sí, el tranquilamente. personaje de Guillermo, que aparece como Guglielmo, ¿no? Claro. Es el protagonista del El nombre de la rosa, que a su vez está inspirado en un Guillermo real que existió. Pero bueno, el Guillermo ficticio, se llama Guillermo de Baskerville, ¿no? Que es un homenaje de parte de Eco a Arthur Conan Doyle y a Sherlock Holmes. Y acá en el cómic también se recupera a Sherlock Holmes con un elemental Axo, Claro. ¿no? Entonces como que bueno, es todo vinculado con todo un poquito con todo, ¿no? Esta idea de nuevo de rizoma. Claro, la rizoma de Deleuze, digamos, que está bueno, o sea, es como diferentes niveles de referencias que están relacionadas entre sí, digamos, ¿no? Ah, yo pensé que el rizoma era. Creo que no sé cuándo es en broma. Pero. O sea, Pero bueno, no muchachos, puede ser. suficiente descripción, suficiente universidad. ¿Qué les parecieron estos números del cómic? Opiniones, muchachos, opiniones. Opiniones, bueno, para mí es un muy buen elemento, o el cómic en sí es una muy buena entrada para nosotros que no tenemos mucho este formato del cómic, a empezar a consumir este tipo de revistitas ligeras. Bueno, pero eso es como decir que Harry Potter es una buena forma de introducirse en la literatura. Y lo es. Y lo es, lo Y lo es. es. Hay una reivindicación de lo que es la literatura Claro. infantil juvenil, ¿no? Es que leer algo es mejor que no leer nada. Claro, desde John. Y- Sí. Y la situación de esto es que para mí tiene una muy importante carga social, en el sentido de que tenemos un cómic ligero, un cómic estilo estadounidense, pero que al mismo tiempo reproduce, o más que reproduce, replica cuestiones sociales que son extranjeras pero al mismo tiempo nacionales, como esto es lo que estamos hablando nosotros. Después tenés Jorge y todos estos protagonistas hablan como hablamos nosotros, en argentino, digamos,
se puede traslucir entre medio de la historia de los personajes. El bagaje cultural nuestro obviamente está atravesado por un montón de referencias de lo que consumen también esta gente, ¿no? De su cultura, o sea, de su, ¿cómo se llama? Capital intelectual, o sea, todo lo que ellos ya consumieron está ahí. Pero al mismo tiempo se puede ver en obras nacionales cosas que tenemos nosotros acá, como por ejemplo en Cazador, que se pueden ver también es bastante polémico Cazador, pero se pueden ver un montón de situaciones sociopolíticas que pasan acá, cosa que en otros cómics o en otros lugares no los conseguís. Mira, hablando mal y pronto y haciendo las comparaciones que son odiosas, yo si lo tengo que comparar con algo es como nuestro Scott Pilgrim, ¿no? Así como Scott Pilgrim hace referencia a los videojuegos, esto hace a la literatura y al cine, y acá sobre todo, ¿no? Lo que es la ciencia ficción y el viajes en el tiempo. Claro. Qué sé yo, es una comparación como para que decir, bueno, ¿querés darte una idea de cómo es esto? Es más o menos como esto. Bueno, acá estoy escuchando tiene su valor como producto nacional y es una buena forma de introducirse, pero ¿qué les pareció entonces? Me pareció que es un cómic entretenido, ligero, que no se toma muy en serio desde el principio, ¿no? Ya con esta presentación del famoso meme del Oh My God de Troll 2, y con la asimilación de ciertos tópicos de la ciencia ficción, es como que no pone el foco, por lo menos para mí no está el foco en lo que es la trama, en desarrollar una trama, sino en los personajes. Después, bueno, ahí ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Donde pones el eje, ¿qué preferís? La trama, el desarrollo de personajes, un equilibrio entre los dos, ¿no? Si es una decisión acertada, ¿no? El poner el foco en los personajes, si el formato es adecuado para la historia que se quiere contar, eso ya es un debate personal, que es donde creo que te querés meter vos, Freddy. Bueno, ya escuchando, no mencionó muchas cosas distopianas, pero asumo que simplemente les gustó, digamos. Por supuesto, sí, está más recomendado, más que nada para bancar lo que es la industria nacional. Seamos nacionales y populares, muchachos. O sea, pero aparte, uno todos los días no tiene la posibilidad de consumir cómics nacionales sobre, por ejemplo, ciencia ficción. Yo, por ejemplo, que tengo un blog, aprovecho para meter el chivo, ciudaddeletreada.blogspot, que estoy buscando continuamente... Sponsor. No, pero también puede ser. Pero estoy buscando continuamente cómics nacionales y mucho tirando por ese lado no tenemos. El Eternauta, que ya he reseñado también Expediciones Amai, pero digamos, nosotros como argentinos medio que dejamos muy de lado, en el sentido de literatura, cómic, películas, casi, muy de lado lo que sería todo este universo de la ciencia ficción o todo este campo que últimamente está muy en boga en Netflix o en todos los otros lados. Tenés Black Mirror, que estuvo hasta hace los últimos años re potente ahí, y nosotros no tenemos nada de eso. Pongámoslo así, hoy en día no hay nadie que no conozca al Capitán América. Ahora, ¿quién conoce al Capitán Mengano? No es como que claro. se nos desaparecen nuestros ídolos, nuestras figuras, ¿no? Nuestros representantes de lo que es el cómic. Sí, para mí tendría que haber más cómics de estos. Está bien que, amén de que tengan mucho más desarrollo de trama o de personajes o que se focalicen en otras cosas, pero tendría que haber mucho más apuntando a este lado más de fantasía o ciencia ficción. Mira, recuperando lo que decía Freddy, ¿no? Esta pregunta incisiva, ¿no? Así que nos quiere presionar a crear la polémica, no lo va a lograr. Bueno, el número 1 está muy bien a lo que es ¿no? una introducción a esta historia, a esta trama, ¿no? Con lo que es el conflicto, la desaparición de Jorge, la reaparición en el pasado y toda la aventura que sucede hasta que se reencuentran los 4 protagonistas. Sí. Está muy bien. El conflicto a mí me aparece recién en el número 2 con los 3 ejes, si se quiere decir, o las 3 líneas argumentales que tiene este número 2, que es por un lado este recurso que por sí solo puede abarcarte toda una historia, que es la referencia al cuento de Akutagawa en el bosque, donde lo que pasó en la misión del número 2 es contado por Nati, Jorge y Julis,
Claro. Tenés 3 versiones distintas. Por otro lado tenés la trama, lo que es la global, ¿no? ¿Qué pasó en este futuro? ¿Qué espera lograr Samai con sus investigaciones? Y la tercera, que es como si se quiere la principal de este número, es lo que ocurre con Nati al regresar de la misión, ¿no? Y acá es donde se desvela lo que contabas vos, de cómo llega ella a este futuro. Claro. Bueno, en ese sentido y en mi perspectiva particular de todo esto, quiero aclarar la verdad un montón de cosas. Yo no sigo ese podcast, este cómic está básicamente apuntado, porque hablamos mucho de industria nacional, pero es para la gente que en particular escucha el podcast y conoce a todos estos personajes. Ah, sí, por supuesto. Yo solo lo conozco a Jorge porque estoy suscrito, te lo resumo, y el pedo sé como su cara, porque a veces me aparece la miniatura de cuando es te lo transmito, pero ni siquiera lo miro, eso. Pero sí que para mí, que no sería el público el que apunta, esto es como mucho ruido y pocas nueces, digamos. Pasan un montón de cosas y va quizás a algo, pero no sé bien a qué. Gastón está hablando del foco y para mí, para él no, pero para mí, los dos cómics tienen una falta de foco, que es lo que se quiere contar, si el foco está en las referencias, en que ellos son, digamos, entre comillas, famosos en la historia de ciencia ficción, qué es lo que quieren hablar. Hasta inclusive me gustó el 2 y ciertas referencias, me reí con lo de el momento de Dragon Ball, digamos, pero me falta quizás el punto, tampoco es que me pareció chotísimo, ¿no? Pero bueno, igual todo eso, y casi que para mí lo que esto le atribuye al mercado nacional del cómic, que esto ya lo dije fuera del micrófono, es lo mismo que le estaría atribuyendo, no sé, el cómic de Vegeta 777. Es como, no sé ni dónde es el chabón y no me importa mucho, pero es simplemente eso de comprarlo porque lo hizo un youtuber y queda ahí, no sé. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. No, sí, no sé, sí. cabrones. Es una lectura válida. Es el primer cómic que hacen ellos juntos. Nosotros con el Distopiano tuvimos la fortuna de asistir a la charla que ellos dieron acá en Mar del Plata cuando presentaron el número 2. Y ellos fueron bastante francos en ese sentido. Es su primer cómic, se están aventurando, es un cómic autogestionado, ¿no? Con todo eso lo que conlleva, ¿no? Meterte en algo que vos no conocés del todo y tener que ir rebuscándotela. Sí, no le quito el valor de No, todo eso, digamos. Me refiero a que la inexperiencia va justamente del lado de la publicación y obviamente la creación de la historia. Si vos decís, bueno, acá me parece que no están marcando el eje, ¿no? El argumento esencial, que para mí, repito, en el 1 no ocurre tanto, sino en el 2, donde tenés en paralelo las técnicas argumentales y no se prioriza ninguna, y es como que al final del número te quedás con una sensación agridulce, ¿no? No sabés qué se contó. Puede ser también, ¿no? Al ser el primer cómic, una experiencia. Puede ser que a nosotros nos esté faltando una lectura. De nuevo, ¿no? Acá el Distopiano es el espectador, el mayor espectador de Te lo transmito, entonces quizás él pesca más referencias, nosotros no, y ahí se estaría afirmando esta concepción de que el cómic apunta a un mercado muy acotado, ¿no? Fragmentado. Sí. Y sin embargo, qué sé yo, hay referencias generales, lo volvemos a decir, a películas de Star Wars, a los Simpsons, a lo que es las cuestiones lingüísticas del momento, ¿no? Cuidarse muy bien con la terminología, ¿no? Gallegos españoles, indios indígenas, la palabra facho. Bueno, ahí tenés algo que no se mencionó, que hay que valorarlo, ¿no? Una crítica muy importante de lo que es ciencia ficción moderna y general es vas al espacio, en todos los planetas se habla inglés, ¿no? Viajás en el tiempo y vos hablás como se te cante y todos te entienden igual. Bueno, acá se juega con eso y hay una utilización que muy acertadamente marca Distopiano en su momento cuando hizo la reseña para el blog. Sí, hay un trabajo con el lenguaje importante en el sentido de que los personajes que están en un grupo hablan de determinada manera, como los aborígenes hablan mediante símbolos. Se traduce a la parte escrita la idea de los símbolos por no poder comprender el lenguaje. Después tenés por otro lado
los sacerdotes que hablan en latín, o por el otro lado los españoles en un español bastante antiguo como era en ese momento en la época. También tenés la aparición de estos personajes siendo hablantes del dialecto del Río de la Plata, más que nada digamos el argentino tirando a porteño, ponele. Sí, el voceo, los insultos propios de nuestro territorio. Claro, como que hay un trabajo ahí en el lenguaje y que está bueno también como aporte a esta cuestión que decís vos de no es todo en inglés y diferente, y encima se sacan de encima la idea de Doctor Who, que tienen ahí el comodín que dice para resolver todas las cuestiones del lenguaje alienígena. Mirá, tenemos la TARDIS que nos traduce todos los idiomas posibles y mientras estamos cerca de la TARDIS entendemos tranquilamente, cosa que eso en algunos capítulos se pierde la TARDIS y siguen hablando tranquilamente, como que no bueno, es el comodín. Sí, es como el comodín que tiene bajo el brazo. Acá más o menos se hacen cargo de esa cuestión idiomática o barreras idiomáticas que siempre las hubo. Sí, que no solo se representa en una imposibilidad de entenderse unos a otros, en el caso de los indígenas, claro, sino que hay un grafismo diferente, ¿no? De hacerlo más o menos parecido a lo que dice el castellano, pero haciéndolo lo suficientemente extraño como para no comprenderlo. Sí. Lo único que comprendí en los aspectos indígenas es la palabra Namek. A mí no se me escapó esa, para mí es la referencia de Dragon Ball. Si bien el autor me dice no es así, no importa, yo voy a seguir pensando así. La muerte del autor y la mierda es tu interpretación. El buen Rolando Bartos. Ni hablar. Lo único que me acordaba de la trama para agregar por mi lado, esto ni siquiera es una crítica, es una observación. No tiene nada que ver con nada, la verdad. Es sobre el final del segundo número, es lo único que me hizo pensar. Todo este trabajo con los clones y todo eso. La decisión del personaje, digamos, ficticio de Jorge, no tengo un problema, es la decisión que toma él. Pero sí me dejó pensando, como para dejar picando qué opina cada uno, qué es lo que realmente haría uno en su situación. Porque es más, ni siquiera me parece mal o errónea su decisión, simplemente no es lo que yo haría. De que tenés esto de que tu, digamos, pareja, te enterás que realmente está muerta, su cadáver, su versión encima anciana, la están preservando en un tubo. Y en base a eso hacen clones. Y te dicen que no, te podemos hacer un clon para que vuelvas a tener a tu noviecita. Y a mí me agarró esa idea de, bueno, pero no es mi novia original la veo ahí, vivió toda una vida sin mí y está muerta en un tubo. Y me está diciendo que me estás dando un clon que no, pero va a ser lo mismo porque va a pensar lo mismo. Bueno, pero no es la persona. O sea, realmente es la persona porque tiene todos los recuerdos. Sí, bueno, eso, por ejemplo, está bien, amén de la cuestión moral, digamos, de cada uno. Ya te digo, no me parece mal ni nada. No, sí. Pero hay en ciertas... Ahora lo único que se me viene a la mente, digamos, es una escena de Agent of S.H.I.E.L.D. que también pasan cuestiones como de clonación, en la que es este tipo de películas que aparecen clones o personajes en la que vos trasplantás tus recuerdos a otro lugar, ponerle a un robot o a un cuerpo biológicamente hecho o lo que vos quieras. ¿Cómo se llamaba la serie esa? Carbón, no sé qué. Carbono modificado. Alter Carbon. Sí. Ahí también es juegan con eso. Claro, pero la cuestión es que supuestamente esa réplica es exactamente lo mismo que la réplica, que si fuera la real. Entonces ahí lo que creo yo como una lectura personal, digamos, que estaría funcionando es la idea que tiene el personaje Jorge, digamos, la representación de Jorge ahí, como ya haber atravesado un montón de pensamientos sobre películas de qué pasaría si a vos te clonan y tu mismo cerebro, tu misma data cerebral la implantan en otro ser, ¿seguiría siendo vos o no? Y es como la idea que venimos hablando de que todos estos personajes ya tienen en su disco rígido, digamos, pensadas estas situaciones por ver un montón de películas de este estilo. Sí, es como que no se genera más drama del necesario, claro, ¿no? Como que ya lo vienen interiorizando
por ser espectador de cine o de literatura o por estar sumergido en todo este universo de ciencia ficción que tenemos acá, ¿no? Sí, hasta hacen un chiste al respecto. El Claro. otro personaje le dice no sé qué dilema moral tendrás Claro. con esto y a él no le importa. Bueno, y de todas formas, el debate de manera seria se plantea, ¿no? A ver, no es casualidad que justo el personaje que es clonado es mujer, ¿no? Y un alter ego o no sé, una aparición en las alucinaciones de Nati le dice: y no decidiste dormirte, te durmieron, es algo que te impusieron sobre tu propio cuerpo. Y acá Jorge decide despertarla, o sea, de vuelta decide sobre el ser, ¿no? El cuerpo de ella. Y hay como un debate no solamente de si es ella o no es ella, ¿no? Claro. Lo que hacen con el cuerpo de uno, que es una discusión feminista muy en boga. Al mismo tiempo hay una cuestión de ella en su mente, con unas cuestiones así media locas, pero que aparece la serpiente y todo esto que tiene más que ver con una cuestión bíblica. Es como una deconstrucción de la idea de la mujer desde lo bíblico hasta la idea de si, o sea, que aparece ahí. O sea, yo lo que estoy diciendo igual es una lectura mía y que tiene un dejo de feminismo o de cuestiones feministas que están hoy en boga en ese personaje, digamos, ubicados en el personaje de Nati, porque ya desde el principio la vemos que Nati es un personaje como un caballero. Primero Jorge se lo confunde con un caballero, con un hombre, se saca el casco y era la novia, Nati, y hablan al respecto, como que también tiene cicatriz en el cuerpo, un montón de cuestiones así que uno no lo relaciona hoy, o bueno, con el pensamiento que se venía trayendo en estos últimos tiempos, no se relacionaban con una mujer o con la idea universal o idílica de mujer. Sin embargo, acá aparecen todos reunidos en este personaje que en el número 2 es casi, es cuestionable pero central, digamos. Sí, definitivamente la segunda parte, digamos, Claro. de la historia. Bueno, creo que mucho más para esto. No sé qué se puede decir. ¿Qué precio tiene? Creo que está rondando en lo que es físico 220, Sí. por lo que me fijé en la página, y está la opción de comprarlo en digital a 50 pesos cada número. Ah, mira. Y también cuando se hacen eventos, estos chicos, digamos, Casper y Tomás, un par de gente que está detrás de la cuestión, largan cada 2x3 promos que vos podés comprar por la misma cantidad o por un poco menos de plata, 3 tomos o 2 tomos. En la página de ellos, en Instagram creo que también, podés encontrar muchas promociones con rebajas y todo esto, y también en los eventos que se hacen acá en Mar del Plata o en otro lugar, la Grand Baboon, o algún que otro evento que está del lado del cómic, podés encontrar estos cómics a precios más accesibles o incluso están ellos vendiéndolo, ¿no? Es bastante casero y bastante... Incluso te lo firman y te lo convierten en artículo de colección. Claro, sí, ni hablar. Así que... Bueno, en Está ese bien. sentido casero, que viene a raíz de un podcast y que se puede comprar en digital, si lo querés comprar en físico fuera de estos eventos, ¿cómo decirlo? ¿Que lo podés encontrar en Sí, cualquier hay- comiquería? Sí, acá, bueno, en diferentes dejan ellos cómic en diferentes comiquerías que estén alineadas, o sea, que ellos hayan hablado, ¿no? Es como, Si querés mandar el chivo, mandalo. claro, bueno, acá en Mar del Plata tenemos Gallifrey, que nada, fue en ese mismo lugar a donde vinieron a hacer la presentación del primer número, ahora tienen el 2. Dentro de, viste que anterior, cuando empezamos a hablar dije que Sí. más o menos a fin de año iban a traer el 3, bueno, lo mandan a Gallifrey. Así que hay un par en el país, digamos, en Argentina. Y si estás fuera del país también lo puedes conseguir por las páginas que ya dijimos, Instagram y todas las páginas de ellos. Y ni O sea, hablar, es en digital accesible. mucho digamos. más fácil. Claro, también. Ni hablar. Es accesible, digamos. Y bueno, chicos, ¿qué más estuvieron viendo de cosas de ciencia ficción? Creo que me habían dicho que habían leído otra cosa. Algo ponja. Ah, O sea, el momento ponja. Digamos, estábamos re nacionales, bueno, ahora no. Suficiente. Ahora ya está, dejémoslo nacional, que Igual, para nacional ya tenemos todos los días. Claro, la crisis, eso tenemos nuestro. Acá tenemos la crisis, tenemos cosas que no se pueden ver acá en este país, no, hay que Igual- irse a otro país. Igual, ya episodio 10, se sabe que somos re tacos y re marvelitas, así que bueno.
¿Qué nos trajiste por la otra? Lo primero, empezó el podcast y ya pregunté algo de Marvel Forro. Así que, ¿qué tenemos de las cosas otaku? Bueno, los japoneses, viste como son así medio raros ellos, con su cultura. También tienen la cultura del videojuego. Por ese lado, sí. Tienen algunos videojuegos, no todos, algunos que... Algunos son como no todos. Y algunos están buenos. Nada de Nintendo, eso no. Pero los buenos... Bueno, Pero Nintendo fue hecho por los japoneses. Claro. El mayor estereotipo italiano fue hecho por un japonés. Está bien, obviamente, sí. Porque ¡Mamma mía! porque los italianos no se dan cuenta que tienen ese estereotipo. Lo tiene que ver otro, digamos, Obviamente. el ojo ajeno. Pero bueno, nada, volviendo al tema de los videojuegos. Hoy, hablando de esta cuestión de ciencia ficción, estuve revisando mi nueva, digamos, biblioteca de mangas. Y tengo este manga que fue editado por Ibrea acá en Argentina y en España también, que se llama Steins Gate. Y es un manga de ciencia ficción, es un manga de chicos que se juntan entre ellos y hacen cosas de ciencia ficción. Y hacen cagadas. Como cagadas. Steins es algo alemán. Como por ejemplo, bueno, para, digamos, ¿no? Acá tengo acá tengo la etimología de las palabras usadas, que no tiene mucho que ver, pero es lo que vos estás diciendo, ¿no? Que la palabra Stein... Ah, ¿en serio era? Pensé que me estabas jodiendo. Sí, no, acá lo tengo. Significa la palabra Steins de la piedra en alemán. Yo pensaba que me estaba ignorando. Y gate significa puerta, como todos ya sabemos, nosotros estamos como ya colonizados por Del inglés, el claro. yanquilandio. Significa puerta. Quienes conocen del éxito, conocen el inglés. Claro, y todos juntos, con la ayuda del personaje principal, que se llama Okabe, sería la puerta de la piedra del destino. O sea, esa etimología nos trae a colación qué sería la historia en general de este gran manga que nació como un videojuego de decisiones, un videojuego en el que vos estás en tu casa o en un lugar que te reunís con unos amigos que de la nada, porque se te cantó y sos japonés y le gusta con las cuestiones de la ciencia, agarran un microondas, el cual meten mano y hacen una cuestión ahí media loca y meten una banana. Esa banana, justo da la coincidencia de que esa banana la meten y ponen un temporizador y cae en un momento que estaba una tormenta, cae un rayo cerca. Cuando abren el microondas, la banana sale con en lugar de ser banana, es como una gelatina verde. Y empieza toda una investigación al respecto de por qué pasó, porque siempre metían la banana y nada, explotaba por el calor, o salía un poco más quemadita, o unas cuestiones así, ¿no? Diferentes reacciones que pueden suceder en la vida real. Bueno, esta vuelta pasa que sale como una gelatina verde. Noto similitudes con Homero y su tostadora. Puede ser, no recuerdo ese capítulo, pero puede ser. Es el del mosquito Sí, del el que viaja. dinosaurio. Sí, el mismo. La casa del horror 5. Claro, pero sin embargo, bueno, y obviamente sí, también pasa esto que descubren a la mitad ya arrancado el camino, arrancado que sabemos que hay un personaje que es el que maneja las computadoras, otro que es el loco que va para adelante y dice que quiere crear la máquina del tiempo, va a seminarios de ciencia de máquina del tiempo donde conoce a la piba esta que es hija de chabones que están haciendo teorías alrededor del posible viaje en el tiempo. Y nada, el chabón investiga y hace cosas. En un momento hackean una de las computadoras de la ONU, o no sé, de la CIA, no sé, lo que sería la NASA, pero en Japón o una onda así, ponerle La NASA. una organización que... Nariz. Claro, una organización media misteriosa que hace estas investigaciones medias raras de viaje en el tiempo, o otras, por ejemplo, la clonación o cosas por el estilo, viste, medias raras, ¿sí? Bueno, y hackean esa computadora, encuentran un par de cosas, hasta que encuentran la forma de que o sea, descubren que lo que hizo ese microondas fue adelantar el futuro de la banana. Entonces se dieron cuenta, o teorizaron que esa banana, en esos momentos que tuvo ahí, dentro del microondas y con el rayo y toda la cuestión, viajó en el tiempo. Viajó en el futuro y la abrieron y era como si la banana hubiera pasado mucho tiempo. Por eso se hizo una gelatina media rara, como hongos, cuestiones así. Y entre un montón de cuestiones que van pasando,
descubren que uniendo ese microondas con un celular pueden mandar mensajes al pasado o al futuro. ¿Vos me estás diciendo que microondas tiene Bluetooth? Sí, en realidad es más o menos como un infrarrojo porque lo meten al celular ahí, como así en el costadito. O sea que ya deja de calentar cosas. Y más o menos. O sea que si quiero un vinito bien añejo lo tengo que meter ahí nomás. Sí, exactamente. Bueno. Así Pero, funciona. si yo meto el vino al microondas y viajan en el tiempo, ¿me sale añejo y frío o añejo y caliente? Bueno, Y frío, porque acaba de decir que ya no calienta las cosas. Si no tenés un problema para mandar el celular. Esas preguntas... No, porque no lo mandás al celu. El celu no lo metés dentro. El celu lo unís con el dispositivo. Porque digamos... Lo que el viaja en el tiempo microondas... es el texto. Claro, el microondas... con el rayo y todo eso... Cambia su función... Y pasa a convertirse en lo que sería en esta historia... En este verosímil... La máquina del tiempo. Entonces los chabones desarrollan una forma de que esa máquina del tiempo se pueda unir a un celular, porque no podés, porque en un momento dicen, no, pero ¿para qué no va a servir mandar objetos al pasado o al futuro? Si vos mandas un objeto a nada, o sea, que te aparezca un objeto, ponele en tu casa y no te des cuenta, a la gente de ese momento no se van a dar cuenta que están viajando, que ese objeto viajó en el tiempo, ¿cómo van a saber? Entonces idean una manera de que puedan mandar mensajes de texto al futuro o al pasado. Depende de lo que se pueda hacer. Y a eso se lo llama D-Mail, que es un mail pero de estos chaboncitos, ¿no? Y empiezan a mandar mensajes al pasado o al futuro. Al pasado se encuentran en una disyuntiva porque esos mensajes los reciben en otros celulares, por ejemplo. En el celular de él mismo hace 20 años atrás, por él. Pero en un momento se dan cuenta que tienen que... Y bueno, justo cuando vos trabajás con cuestiones de viaje en el tiempo, hay cosas que van cambiando. Si vos alterás el pasado o el futuro, van a cambiar respecto de lo que está pasando en la trama. O sea que funciona como Volver al Futuro, no como Dragon Ball. Como Volver al Futuro. Y igual, bueno, por ahora sí como Volver al Futuro. En esta situación mandan un email, pero con... la cuestión de que no puede mandar un email antes de la creación de los celulares. Por supuesto. Porque Claro. ¿quién la va a recibir? O sea, ¿quién va a identificar ese mensaje? Si no es otro celular. La típica paradoja temporal, ¿no? Claro, entonces, digamos, se dan cuenta de que pueden mandar a los beepers. ¿Viste los beepers? Sí, Eso? sí. Se dan cuenta que pueden mandar a un beeper un mensaje en código para uno de los chabones que después trabaja para ellos, pero que puede ser capaz, porque es uno de los que está ahí, de descubrirlo. Entonces, acá se origina lo que más o menos podría tratarse en este tipo de historias, una paradoja. Porque digamos, nosotros hasta ahora no habíamos entendido por qué los personajes querían hacer una máquina del tiempo, que no tenía sentido. O sea, de la nada se le ocurrió. Pero entonces, ya avanzar la historia, te das cuenta de que el mensaje ese que lo envían desde ya el momento de la creación de la máquina del tiempo, hace que esa persona en el pasado agarre el mensaje y diga que se puede crear la máquina del tiempo. Entonces el detonante de que ellos puedan después crear la máquina del tiempo son ellos mismos del futuro mandando un mensaje al pasado. Es una paradoja temporal, sí, pero bueno, es a lo que va la historia. Después más adelante en la historia te das cuenta que estos chabones están manejando la realidad de una manera muy grosa y que ciertas cuestiones de su vida personal van cambiando sin que ellos se den cuenta. Porque ellos no saben que... O sea, ellos en su propia realidad no saben que estaba o no estaba. Vos como espectador te van dando indicios de cosas que van desapareciendo, artefactos en su mismo departamento que antes estaban, después no estaban, y uno de los personajes se siente medio raro y dicen, ¿no había un asiento ahí? No había. Porque cuestiones de la trama que ellos van mandando mensajes, ya abusan, ¿no? Ya dicen, che, y si mandamos un mensaje en el tiempo diciendo que, no sé, ganen la lotería, pumba, mandan un mensaje, ponele, de ese estilo, ¿no? Justamente no mandan, pero de ese estilo mandan. Y ya se va cambiando toda la cuestión y en un momento entran los personajes en un loop porque este lugar a donde habían hackeado, que era como una NASA o la CIA, una cuestión así media turbia,
llegan a su lugar donde su taller, digamos, y matan a una de los protagonistas, o sea, a una de las minitas. El personaje principal queda retraumado porque esto pasa así, o sea, no había pasado nada, venía todo así re normal y de la nada entran corriendo gente, pumba, la matan a una, el chabón mira, se queda medio raro, corre hacia lo que sería la máquina del tiempo, que para esta altura ya está mejor diseñada, y puede mandar su conciencia, porque su conciencia es como datos, puede mandar su conciencia a su cuerpo del pasado, pero no del pasado tan pasado, sino del pasado de hace un día o 2 días, depende de lo que necesite. Entonces repite ese loop constantemente, que el chabón empieza a quedar chapa y no sabe cuáles son los caminos y continuamente trata de cambiar los caminos, o sea, de ir por otros caminos diferentes, tratar de que esa persona no esté en ese departamento pero muere de otra manera, como que hay una cuestión de destino inevitable que se presenta. Sin embargo, descubren, como la teoría de las cuerdas, que sería cada una de las líneas temporales abiertas generó otro universo. Entonces descubren cómo hacer, que para esto tienen un contador de... O sea que en ese momento deja de ser Volver al Futuro para ser Dragon Ball. Claro, más o menos. Pero no viajan a través de estas cuerdas, o sea, no viajan a través de estas dimensiones creadas, sino que lo que intentan hacer con un contador de no sé qué cosa de realidad o una onda así que existe realmente, que gente que maneja estas cuestiones de teoría sobre viaje en el tiempo utilizan, que son como unos foquitos que ponen un número 1 y después todo 0, cosas así. Bueno, descubren que ese número cambia de acuerdo a la elección que vos tomaste. Entonces el chabón, dándose cuenta, repitiendo otra vez el loop, se va dando cuenta de que en cuál línea de tiempo está su conciencia en ese momento, en cuál dimensión. Pero, como el código postal de la conciencia. Claro, pero en un loop siempre lo mismo. Entonces va haciendo eso continuamente hasta que descubren la línea original, que es la línea en la que ellos estaban lo más tranquilos, entra la gente, la matan, y hasta que descubren ahí, y ahí trata de hacer una cuestión, pero bueno, esta historia, por ejemplo, se basa en una elección, como el mismo juego es un juego de elecciones, entonces te presentan diferentes finales en el juego. Y acá esta historia que editó Ibrea te cuenta una de las opciones que tomó el personaje principal. Por ejemplo, que muera una u otro personaje, o sea, una elección de quién muere y quién no, o una elección de como en el efecto mariposa, nunca conocer a estas personas. Después tenés, por ejemplo, Steins Gate 0, que parte de la premisa de que hubiera pasado si en lugar de elegir a Mayuri, que es la que muere, o sea, de que la maten a Mayuri, matan a Kirisu, que es Cristina, ¿qué hubiera pasado? Entonces el padre, que era alguien que ¿cómo se llama? Que ya trabajaba con las cuestiones de viaje en el tiempo, crea una conciencia mecánica de la mina, bueno, toda una cuestión distinta de lo que era Steins Gate, pero desde la otra perspectiva, de la otra decisión, de unas decisiones que quedaban ahí. Y tenés un montón de otros, no en Argentina, pero en Japón tenés varias, todo el abanico hecho en manga, de estas decisiones que hubiera pasado si muere uno, muere el otro, nunca descubren la máquina del tiempo. Después, entre medio de la historia, también tenés la hija de uno que vuelve para decirle X cosa. Después tenés, bueno, un montón de cosas que... Es como un elige tu propia aventura, pero con lolis. Más o menos, sí. Creo que es elige tu propia loli, porque tenés que elegir que siga. Bueno, claro. pero eso pasa en cada manga de Claro, sí. ¿no? Bueno, digamos que es un quilombo recomendado. Sí, recontra recomendado el anime de esto, no el 0, el normal, el Steins Gate normal, es Con muy... azúcar. Claro, es totalmente recomendable porque manejan la adaptación, digamos, y el foco que ponen a la historia y todas las cuestiones. Cuando se empieza a enturbiar la historia, la manejan de una manera espectacular y es muy, muy buena en sentido narrativo y en conectar cada una de las cuestiones que está pasando.
Uno de los, ponele, no sé, abrir la persiana tal día y eso repercute después en el futuro o no repercute o después vos lo ves y decís, ah, mirá, y como que te impacta esa cuestión de elemento por elemento, cómo encaja después en el pasado o en el futuro. Ese manejo de cosas está bastante bien para estos mangas, está la verdad espectacular. Hay como una intencionalidad detrás de la historia, ¿no? Y sabemos que cuando tenés estos abanicos de opciones, ¿no? Suele haber historias con, digamos, moraleja, ¿no? No te El meten. que nace palma, Claro, sí. viaja en el tiempo. Viajan al tiempo. Así que chicos, no aplaudimos, un silencio y nos obliteramos por un ratito. Es cuestión de, lo que pasa en el la efecto moraleja, mariposa, la moraleja sería si estás intentando hacer un viaje en el tiempo, fíjate que con el microondas se puede, pero tené cuidado. Ay, Las la puertas te moraleja pueden- es lo que dijo mi padre el día de mi boda. Si un día viajas en el tiempo, no toques nada. Claro, ¿No? ¿No? ¿Eh? sí. ¿Eh? Hace poco estoy mirando Los Simpsons, entonces me estoy actualizando. Y esa misma referencia aparece en... Sí, o por lo menos Visiones esa Sama. es ¿Aparece? una. Sí. No la vi. A ver, Está bien. la lectura nuestra, muy personal, de lo que pasa en el primer número de Samai, es que cuando Jorge sale de la cueva, ¿no? Después de viajar en el tiempo, pasan un par de viñetas medias sueltas quizás a primera vista, inconexas, y se le posa un mosquito a Jorge sobre el brazo. Y no lo mata, ¿no? Y después con esta idea de efecto mariposa de que no deben matar gente, a nosotros nos remite, sabiendo que está el Simpson Podcast, Claro, sabemos que él hace el Simpson Podcast y todas estas referencias las tiene bastante... nos atrevemos Piladas. a recuperar la casita del horror 5, donde pasa esto que decís vos. Es posible. Que a su vez es una referencia al cuento de Bradbury, El ruido de un trueno, donde pasa lo mismo. Hablando, O sea, no con un mosquito, pero... hablando momentáneamente sobre la casita del horror 5 y esa tostadora, Sí. hay gente que dice que todo, absolutamente todo lo que pasa en Los Simpsons, incluyendo los especiales, es canon gracias a ese episodio. Porque son los diferentes universos que se crean a partir de comer esos servicios en reposo. Incluyendo los episodios chotos de hoy, donde los nenes dejan de ser niños de los 90 para ser niños de los 2000 y pico. Claro, si vos cuando ya abriste, digamos, tu historia o estas cuestiones al multiverso y la posibilidad infinita de que sucedan cosas, podés mandarte cualquiera, Y sí. obviamente. Bueno, muchachos, Porque el tiempo es todo el tiempo. claramente. Nos quedó algo de ciencia ficción que hayan quedado querer decir, agradecimientos especiales, saludos a la madre. ¿Ya nos estamos retirando? Y tengo que empezar a cocinar. Ah, bueno. Nada, quería mandar un saludo a uno de mis amigos personales, mi amigo personal, que mi amigo, un chabón que está en Cutralcó ahí, que es Milico, que tiene la marca La Gorra, es Luca Velázquez, y que en un episodio anterior, en la mitad de los capítulos de esto, en el episodio 5, me dijo que le mandé saludos por el fallecimiento del padre y no dije su nombre. Así que nada, ahora digo el nombre, es Luca Manuel Alejandro Velázquez y El DNI, el pasale DNI el teléfono. vive, y para todos los chorros que los mete presos, ¿saben dónde vive? Viven La avenida siempre viva. Calle falsa 1, 2, 3. acá. Bueno, así que si algún otro amigo distopiano se había dado por aludido porque se le había muerto el padre, Claro. no era él. No era él, no, era este otro. Es una tremenda y triste casualidad. Claro. Pero bueno, eso sería. Y nada, este especial, episodio 10. Vamos más para adelante. Nada, sigan escuchando y manéjense. Y sí, y la próxima de como festejo tenemos que trabajar esta semana para tener un micrófono nuevo. Uy, no, ni me digas. Porque después cuando el distopiano se ponga a editar veremos Olvidate. qué fue lo que sucedió. Bueno, Gastón, vos algún saludito. Sí, un saludito para toda la gente que nos escucha y para la que no, porque no nos escucha. Para la comunidad te lo transmito. Claro, Que ya se llegamos, suscriba. ya llegamos a los 2 dígitos de programas, esperemos llegar a los 2 dígitos de oyentes. Uno. O a los nunca 3, sabe. claro. Bueno, pues, tampoco te vas a saber. Está bien, está bien. Bueno, y nada más. Cuídense. Y no hablen con extraños, pónganse cinturón de seguridad. Vote bien en octubre. Y recuerden, no se suiciden. Ni mucho menos. Crossover. Ni mucho menos.